Buenos días, sean bienvenidos al 11º Foro Económico. A continuación te presentará la mesa de trabajo número 1, Impacto Social del COVID en México. Y como moderadora estará la compañera Claudia Natalia Rodríguez. Buenos días, le damos la bienvenida a los asistentes de la mesa de trabajo número 1, que lleva por nombre Impacto Social del COVID-19 en México. Las ponencias que se van a presentar el día de hoy, la número 1 es la educación en tiempos de pandemia del grupo 3RM12, que se llevará a cabo por las compañeras Contreras González Lucero Esmeralda, Escobar Ortiz Carla Vivian, Medina Ramírez Itzel Amelia, Mendoza Daza Diana Laura y Perea López Fernanda. Como último, le pedimos por favor a los que están viendo la ponencia que den preguntas para al final responderlas. Buenos días. El día de hoy nuestra ponencia se titula Educación en tiempos de pandemia. La educación no crea al ser humano, le ayuda a crearse a sí mismo. Anónimo. Situación educativa antes de la pandemia. Pues anteriormente asistíamos a la escuela a tomar clases presenciales. Enfrente de nosotros estaba el profesor desarrollando el tema, resolviendo la duda de los alumnos por medio de un diálogo en una interacción social para construir o adquirir el conocimiento de valor crítico. El sistema educativo a nivel superior presenta algunos problemas y se los voy a mencionar. Uno de ellos es la deserción estudiantil, debido a que el país cuenta con pocas universidades públicas y reducción de lugares dentro de ellas. Entonces, para responder a esto, las escuelas como la UNAM, el IPN y la UBAM le abren las puertas totalmente a la modalidad virtual y la modalidad mixta para darle la oportunidad a los estudiantes de estudiar una licenciatura en línea. El siguiente problema que se presenta es que estas modalidades no son aceptadas al 100% por la población estudiantil debido a, hago referencia al periódico El Financiero, donde menciona que del 45 al 40% solamente opta por estudiar en línea debido a problemas económicos, comodidad de casa, horarios o problemas laborales. Siguiente, por favor. Otros cambios que se presentan es de acuerdo al presidente que está en curso. Actualmente, pues nuestro presidente es Andrés Manuel López Obrador, donde él propone la educación 4.0 en las escuelas y universidades públicas. Esto para que los jóvenes tengan uso, manejo y el dominio de las TICs, sobre todo porque ya es un requisito primordial para las empresas de que los jóvenes tengan el dominio del manejo de las TICs. Y otros cambios que se presentan, hago referente al autor Hugo Aboites con su artículo La reforma educativa durante la pandemia. Él menciona que se están haciendo presentes tres fuerzas sociales, como son la autoritaria, quédate en casa, el plan de estudios continúan, profesores siguen dando clases, alumnos hacen tareas, sin preguntarle nada a nadie, sin cuestionar a nadie, simplemente el plan de estudios continúa. La segunda, el conservadurismo, donde totalmente pues, le abre el dominio del capital, competencia y ganancia por parte de las empresas privadas, de acuerdo a las plataformas con la gran demanda de uso que se están dando. Y la última, el de análisis, donde profesores y alumnos se preguntan del porqué de la situación, pero simplemente se adaptan a la situación y tratan de construir el conocimiento. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las medidas que decidieron tomar las escuelas
para este tipo de, para la contingencia que estamos viviendo. Sabemos que la comunicación es un factor muy importante durante esta situación, así que se usaron algunas herramientas digitales para que esta se pudiera llevar a cabo, como lo son Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Classroom, entre otras. Sabemos que tanto en el IPN como en la UNAM existe la movilidad académica, la cual consiste en que los profesores, alumnos o científicos estén en determinado tiempo en algún otro país. Sin embargo, debido a esta situación y para salvaguardar su salud, se tuvo que haber un regreso a su país de origen. Algunas herramientas que brindaron estas instituciones fueron algunas becas. En el IPN se brindó una de apoyo a Internet que constaba de un monto económico. Se dieron a 6,550 estudiantes y también en la UNAM se dio este tipo de beca. En las dos instituciones se brindaron equipos de cómputo para aquellas personas que no tuvieran la oportunidad de tener uno. En cuanto al servicio social, se liberaron las horas de los estudiantes para que también se salvaguardara su salud. En México somos aproximadamente 127 millones de mexicanos, de los cuales el 70% cuentan con acceso a Internet. De ese 70%, el 95% lo ha hecho en teléfonos inteligentes y el resto en computadoras, ya sea portátiles o de escritorio. Con esto nos podemos dar cuenta que el 30% de la población, aunque no es la mayoría, pero si lo vemos a gran escala, es una cantidad considerable de personas que aún no cuentan con acceso a esta herramienta tan indispensable para la comunicación y ahora también para la educación. Si nos enfocamos en la Ciudad de México, la mayoría de personas tenemos la posibilidad de adquirir un paquete de Internet. Sin embargo, tenemos estados como Oaxaca o Chiapas, en donde la mayoría de las familias viven con aproximadamente 100 pesos al día, y con esto apenas si les alcanza para cubrir algunas de sus necesidades básicas. Pero en contraste tenemos estados como Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, en donde su nivel socioeconómico es mucho más elevado y con mayor facilidad pueden adquirir este servicio. Entonces, si en cada estado hay distintas condiciones, características y capacidades, ¿por qué tomar decisiones generales hacia todo México? Al final todos estamos saliendo afectados y en la educación principalmente nosotros como universitarios. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las consecuencias de la aplicación de las medidas de solución. Bueno, principalmente la UNESCO ha realizado estudios en donde denotan que la innovación y la personalización son dos características de la modalidad virtual. Sin embargo, esto presenta cierta ambigüedad debido a que la mayoría de los estudiantes estamos acostumbrados a realizar nuestros estudios de forma presencial. Ya, posterior a la pandemia, en junio del 2020, la revista Forbes México realizó una entrevista a los alumnos de la UNAM, en donde lo más denotable fue que los docentes no se encontraban lo suficientemente capacitados en ese momento para poder hacer el uso de las TICs y continuar con los planes de estudio y las clases virtuales. Y esto pues presentó varias dificultades para nosotros como alumnos para continuar con nuestros estudios. Por otra parte, también de acuerdo al Cuerpo de Investigación de la UNAM, esta investigación se realizó por la psicóloga Norma Lilia González Jaimes, se obtuvieron como resultados que había aumentado los índices de estrés, los síntomas psicosomáticos, como son el agotamiento, el dolor de cabeza, que también aumentaron los problemas para dormir, tensión, disfunción social y depresión para los alumnos. Y también se realizó otro estudio en donde se denotó que la deserción estudiantil aumentó en este semestre 2020-2021,
Esta investigación se realizó por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la cantidad de alumnos que se identificaron que habían desertado fue la cantidad de 1.4 millones. Las causas de esto las atribuyen a la falta de herramientas para los alumnos en cuestiones tecnológicas, como ya lo comentamos al inicio de la ponencia, y también la cuestión del trabajo. Muchos tuvieron que comenzar a trabajar y los horarios ya se les complicaban para poder conectarse a sus clases. Bueno, por otra parte tenemos que un estudio realizado por las universidades de Washington, la Stanford University y la Mathematical Policy Research nos muestra que últimamente los estudiantes han tenido aturdimiento digital, que más que nada es el hecho de que los estudiantes que toman clases en línea van un poco más atrasados que aquellos que toman clases presenciales. Esto es un problema puesto que hay poco contacto de los profesores con los alumnos en las clases en línea, lo que deriva a que los estudiantes construyan su propio aprendizaje y determinen al ritmo al que van. Esto es un problema ya que existe la dificultad de que los alumnos se concentren en su trabajo y haya poca o nula falta de participación. Y bueno, con los hechos suscitados debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, la educación ha tenido muchos altibajos. Esto derivado de que ninguna institución tenía un plan estratégico para este tipo de situaciones, puesto que la verdad nadie se lo veía venir. Tenemos como ejemplo que de marzo a diciembre se mostró que en México una gran población de estudiantes de nivel superior recurrió a la deserción escolar. Recordemos que la pandemia afectó muchos ámbitos, principalmente el económico y el laboral, lo cual no permitió que los alumnos siguieran con sus estudios. No se han tenido los resultados esperados y necesarios, puesto que todavía hay problema al momento de adaptarse a las nuevas medidas que se tomaron por parte de los alumnos y de los profesores, recordando y enfatizando que no todos tienen la oportunidad de tener acceso a los recursos tecnológicos para poder continuar con las clases en línea. La pandemia no es un reto solo para México, también para el resto del mundo. Esta nos ha enseñado que hay que tener un buen manejo de las TICs y más que nada tener un plan o que la educación tenga un plan que pueda respaldar su eficacia para cualquier tipo de situaciones. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahora los invito a que hagan preguntas en los comentarios y estas serán respondidas cuando, al final de cuando queden 20 minutos, ¿cierto? Se les mandará el link de las preguntas. Ahora les presentaré la siguiente ponencia, es la número 2 y el nombre es Las dos caras de México frente al COVID, del grupo 3CM4, que se presentará por las compañeras Díaz Ortiz, Juan Pablo, Jiménez Mendoza Israel,
Marín Flores Ever Jonathan, Martínez Ibarra Alejandra Isabel, Márquez Chávez Mariana y Vázquez Espinosa Nancy. Lo mismo, los invitamos a que al final de la exposición hagan sus preguntas. El enlace de las ponencias que se presentaron el día de hoy, bueno, en esta hora, se darán al final de la hora, al final de la mesa. Buenos días, comunidad politécnica. Hoy hablaremos sobre las dos caras de México frente al COVID. Vamos a entender a nivel económico por qué las personas suelen decir que prefieren morirse de COVID que de hambre. Comenzamos. Disculpen los problemas técnicos. Bueno, vamos a ver, como les había mencionado, las dos caras de México frente al COVID. Sabemos que hay una desigualdad en México y esta pandemia fue quien hizo notar más esta desigualdad. Mientras algunas personas tienen problemas con su internet, otras personas están exponiendo su vida día a día al salir a trabajar. Bien,
Como sabemos, en México millones de personas trabajadoras se tuvieron que quedar en sus casas, en home office, o bien tuvieron que afrontar consecuencias de la crisis como bajas de sueldos, o bien despidos desde finales de marzo, cuando se estableció como una emergencia sanitaria la epidemia del COVID. Gracias a los datos arrojados por el INEGI, se ha visto que el total de empleos en alto riesgo de verse afectados por la pandemia rebasa los 24 millones, es decir, lo que representa el 44% del empleo total en México. También podemos recalcar que las medidas de aislamiento y la desaceleración en la demanda externa tienen un impacto sobre el consumo en México, el cual se ha notado muy afectado. Por datos del INEGI que fueron arrojados el año pasado, 2020, se observó que la tasa de desempleo subió a un 5.5% en junio de 2020 y se estima que podría subir a más del 10% este año. Entre marzo y abril de 2020, 12 millones de personas se añadieron a los rangos de la inactividad y la tasa de participación se redujo a un 12.3%. Bueno, es decir, que esto pasó del 59.8% a 47.5%. Como ya lo mencionaba, gracias a la pandemia se observó una salida masiva de personas de la fuerza laboral y la pérdida de millones de empleos formales e informales. Las consecuencias de esta crisis se vieron con mayor auge, sobre todo a partir del mes de abril, y el shock de la actividad económica mexicana afectó un mercado laboral ya debilitado, donde los trabajadores más afectados fueron los que se solventan por cuenta propia. Siguiente, por favor. Ya. Como comenta mi compañero, muchos de los afectados fueron las personas que trabajan de cuenta propia, muchos de ellos representados por pequeños negocios de carácter familiar, la mayoría de ellos quebrados gracias al semáforo epidemiológico. También fueron afectados los puestos en las vías públicas y los trabajadores ambulantes. Al principio de la pandemia sufrieron bajas en sus ventas porque no había gente en la calle, pero hoy en día, que ya hay muchísimo más personas en la calle, es porque las autoridades no se los permiten. Otras personas afectadas fueron los trabajadores de campo, y no debido al confinamiento, sino por la dificultad de transportar sus productos, de adquirir insumos y la falta de crédito para seguir produciendo. Y por último, pero no menos importante, los trabajadores domésticos. Al promover el distanciamiento social, las personas que tenían el privilegio de contratar a estas personas optaron por descansarlos o simplemente despedirlos para minorar el riesgo de contagio dentro de sus hogares. Sí, bueno, compañeros, disminución de empleos formales. Bueno, la única forma que tenemos para cuantificar y evaluar los empleos formales en México es a través de los datos administrativos sobre el número de afiliado al IMSS. Y bueno, aumento de los empleos informales, bueno, muchos trabajadores están transitando de la actividad a la inactividad laboral, de la formalidad a la informalidad y de la jornada laboral de su tiempo completo al subempleo. Siguiente, compañeros, por favor. Y bueno,
El virus y la consiguiente crisis económica repercuten adversamente en el mundo del trabajo, en tres aspectos fundamentales. Número 1, la cantidad de empleo. La 2, la calidad del trabajo. Y por último, la 3, los efectos en los grupos específicos. Como cantidad de empleo tenemos que son las condiciones y también la materia de ocupación. Como se mencionó en un principio, hubo una baja del 5% en el empleo. La calidad de trabajo, que es respecto a salarios. Esto, como se sabe, hubo bajas de salario y la gente se siente desmotivada a ejercer su labor por una paga inferior. También en la calidad de trabajo entra la seguridad social, que según el informe de la Organización Internacional de Trabajo, muestra que México se encuentra apenas por arriba del promedio mundial, 45.2% de cobertura efectiva en la protección social. Efectos en grupos específicos. Los efectos son más notorios en gente vulnerable. Esta gente son los asalariados, que representan un 68% del empleo formal. Esta gente no obtiene sus ingresos esperados y sus condiciones son más precarias al no contar con seguridad social. El gobierno creó medidas como quédate en casa para contrarrestar y aplanar la curva de contagios, pero afectaron principalmente la actividad económica, pues hubo una desaceleración e interrupción en la producción, por lo que disminuyeron horas de trabajo y por consiguiente salarios, dando lugar a la reducción de la demanda. Los sectores que se encuentran en un riesgo más alto de perturbación debido a las crisis son las actividades de alojamiento, servicio de comidas, industrias manufactureras, actividades inmobiliarias, actividades administrativas y comerciales, el comercio del por mayor y el por menor, la reparación de vehículos de motor y motocicletas y los trabajadores domésticos. 67 millones de trabajadores domésticos representan el 75% del trabajo formal. 11 millones de trabajadores son domésticos migrantes, por lo que su situación es aún peor. Como se mencionó, los trabajadores domésticos no han trabajado principalmente por solicitud de su empleador, ya que el empleador tiene miedo a ser contagiado por esta persona. También se ha hecho visible una desigualdad en los presentes aún en el género femenino. Esto se debe a que las mujeres se concentran de manera desproporcionada en los sectores más afectados, como son los servicios alimentarios y la hostelería. Además, las mujeres realizan más tareas relacionadas con los cuidados de los hijos y las labores domésticas, y como vimos anteriormente, los trabajos domésticos son los más afectados en esta pandemia. Bueno, el gobierno puede hacer, lo que el gobierno puede hacer es proporcionar a los trabajadores una mayor seguridad, de que se certifique de que los trabajos cuenten con las medidas adecuadas de salud y que implementen nuevas modalidades, porque como ya se ha demostrado, a través de esta pandemia muchos han tenido que trabajar desde casa, pero lamentablemente el país no cuenta con la infraestructura adecuada para que todos puedan realizarla así. También verificar que tengan acceso a las vacaciones pagadas y acceso a la atención médica, además de medidas específicas de apoyo a las empresas, a los empleados y checar que los ingresos sean adecuados para que puedan cubrir las necesidades básicas y como en estos tiempos de pandemia que puedan también pagar servicios médicos y medicinas. Y bueno, compañeros, como conclusión el día de hoy, tenemos que cuando una familia tiene preocupaciones relacionadas con cuestiones de dinero, es fácil que muchos de nosotros sintamos frustración y malestar. Naturalmente, esto puede hacer que las personas se sientan más estresados, especialmente por los problemas del dinero. Bueno, el estado de alerta sanitaria en el que nos encontramos a causa de la crisis del COVID-19
puede llegar a afectarnos psicológicamente debido a la incertidumbre que genera esta situación, la preocupación ante la pérdida de empleo, la enfermedad de un familiar, la incertidumbre y el no poder salir de casa. Estas son algunas de las causas que pueden llegar a generar estrés, ansiedad y pánico a nuestra familia y a nosotros. Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias, compañeros. Y por último, de la mesa de trabajo, le damos la bienvenida a la última ponencia, que a la tercera ponencia de esta mesa de trabajo, que lleva por nombre Desempleo en tiempos de COVID-19, del grupo 3RM22, y este será presentado por los compañeros Álvarez Valdés, Estefany Maribel, Barrera Suárez, Salma Anaí, Cano Nería Alan, Olvera Cárdenas Carlos Yair y Reyes García Luis Rodrigo. Buenos días, nosotros vamos a presentar la ponencia de desempleo en tiempos de COVID-19 en México. Comenzamos con nuestro compañero Carlos. Hola, muy buenos días. El gran desafío de este 2021 es enfrentar y superar esta gran crisis a nivel mundial. El aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social son las principales medidas que están siendo utilizadas para combatir el COVID-19. Si bien estas medidas son necesarias para disminuir los contagios, también afectan la actividad económica al desacelerar e incluso interrumpir la producción de un país. Debido a la crisis económica que acarreó la pandemia del COVID-19, el mercado laboral se vio afectado y aumentaron los desempleos en México. Esta situación no tiene precedentes para un número importante de personas en el país, por lo que sus efectos y consecuencias en distintas áreas de la sociedad aún son inciertos. La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de conocer cómo ha sido el impacto de esta pandemia para la población que se encuentra en edad de trabajar. Respecto al desempleo, el encierro en caso obligatorio ha causado estragos para múltiples empresas, organizaciones y compañías que han tenido que buscar la forma de sobrellevar en esos tiempos tan difíciles. Se contrastarán los datos sobre el desempleo durante la pandemia por coronavirus en México con los correspondientes al periodo inmediatamente anterior al inicio de esta, para observar con mayor claridad la forma en que se modificó o no el panorama laboral en el país. La siguiente, por favor. La situación previa a la pandemia. La siguiente, por favor. Respecto a los datos de los últimos 3 meses del 2019, la distribución de la población ocupada por nivel de ingresos mantuvo la misma tendencia observada en el 2009 y en el 2019 creció la proporción de empleos que ganan 2 salarios mínimos o menos, pero por el contrario, se redujo la proporción de empleos con ingresos de más de 5 salarios mínimos. De esta forma, los dos segmentos con más bajos ingresos pasaron de representar el 35% de los trabajadores en 2005 a un 53% en 2019, mientras que el segmento más avanzado pasó de tener un 12% a solo un 3.5%. La siguiente, por favor. A finales de 2019, el 36% de los trabajadores estaban laborando sin prestaciones laborales, lo que viene siendo un aguinaldo, vacaciones, servicio de salud y todo esto. También se puede observar que esta es la cifra más baja en todo ese periodo, conforme podemos ver en la gráfica.
Con todo esto podemos observar que si bien la pandemia no es algo que nos ha ayudado mucho que se diga, también es obvio que nuestro país estaba encaminado en esa dirección. Esa es la forma en la que se iba a dar a pesar de que no tuviéramos esta pandemia. La siguiente, por favor. Los trabajadores estaban laborando sin prestaciones laborales, porque vienen sin un aguinaldo, vacaciones, todo esto. En el mes de marzo del 2020, el desempleo cayó en un 2.9% en lo que son cifras reales. Esto es de los inicios de la gráfica que se puede observar. Y en un 0.3% al mes de marzo del 2019, que son de las cifras del medio, y un 0.1% mayor al 2018. Con todo esto, ¿qué podemos observar? Que si bien la pandemia ha afectado bastante, antes de ella ya habíamos tenido peores cifras en todo esto. Entonces, hay muchos trabajos que se perdieron, hay muchas cosas que afectaron bastante, pero también hay nuevos trabajos que han surgido, nuevas oportunidades y nuevas formas en las que se puede seguir laborando. Solo hay que buscar esas oportunidades e ir evolucionando conforme a ellas. Siguiente. Bueno, hay que recordar que a finales de marzo el gobierno mexicano emitió a través del Consejo de Salubridad la declaratoria de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. Desde ese entonces las actividades innecesarias quedaron suspendidas, aunque desde algunas semanas antes algunas empresas habían disminuido su jornada laboral o bien los trasladaron a realizar home office, al igual que las instituciones educativas. Los primeros efectos y los primeros datos se dieron en los puestos de trabajo formal inscritos ante el IMSS, que según con cifras decayeron en un 0.6%, lo equivalente a 130,000 empleos. La titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, María Luisa Alcalde, expresó lo siguiente: el sector laboral más afectado en lo que va de la pandemia de COVID-19 fue el de los jóvenes, perdiendo 344,742 empleos, ya que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, los jóvenes de entre 20 y 29 años registraron una mayor pérdida de empleo. La siguiente, por favor. Por su parte, Edgar Bielma, director general de Estadísticas Demográficas del INEGI, informó: aquellos que no tienen a quien demandar por su pérdida de empleo, dado que ellos eran sus propios patrones, ahí va a ser un tema muy complejo, porque es gente completamente vulnerable, pues ahorita 3 millones de personas en informalidad regresan, pero 10 millones eran informales. 7 millones todavía no pueden regresar a trabajar. Bueno, los datos anteriores pueden señalar la precariedad laboral como causa estructural para la propagación de este coronavirus, por la propagación de este coronavirus. A continuación les voy a hablar de la recuperación del empleo, las estadísticas que se dieron en el 2020. De acuerdo a los datos que nos proporcionó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en septiembre se prosiguió con la recuperación del mercado laboral, pero este se dio de una manera muy lenta. Esto fue gracias por el mantenimiento para la reactivación gradual de los negocios y también por las empresas que no realizaban actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes surgieron entre agosto y septiembre, ya que estos se presentaron en un aumento de la población económicamente activa, o sea, la PEA, y en la conformación de la población ocupada, así como también se puede observar una recuperación del comercio y los micronegocios crecieron. En septiembre se incorporaron 621,000 personas a la población económicamente activa, la PEA. Estas son las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla ya la están buscando. También es la suma de la población ocupada más la población desocupada. Entonces la PEA pasó gracias a esta cantidad de 53.2 millones a 53.8 millones. Sin embargo, en abril se salieron 12 millones de personas, pero para septiembre se volvieron a incorporar aproximadamente de estos 12 millones, unos 5.4 millones de personas. Respecto a la población ocupada, que son las personas que tienen un empleo donde se les paga o bien realizan una actividad independiente, en septiembre fue de 51.1 millones de personas. Aumentaron 638,000 jornadas de 15 a 34 horas semanales, pero por lo tanto esto pasó de ser 9.2 millones a 9.8 millones y respecto a los micronegocios, estos crecieron
a 621,000, así que pasó de ser 19.6 millones a 20.3 millones. Después tenemos la población subocupada. Estas son las personas que trabajan menos de 35 horas semanales, causadas involuntariamente y aún así desean trabajar más horas. Esta fue de 5.1 millones de personas. Esto fue aproximadamente en marzo del año pasado y pasó a 8 millones de personas, o sea, el 15.7% de la población ocupada. Pero de agosto para septiembre salieron 583,000 personas de esta población. Por último, la población ocupada ausente, o sea, la población que ha estado ausente de su trabajo, bajó de 2.6 millones a 1.5, o sea, aproximadamente 1 millón. Sin embargo, en abril eran 9.5 millones de personas. Bueno, como conclusión, con los datos que se recopilaron del desempleo y en comparación con las situaciones de marzo del 2020 con los meses más recientes, es claro que sí ha habido una pérdida de empleo por causa de la pandemia. Según todos estos datos de la INEGI y nuestras fuentes citadas, la pandemia en sus primeros meses contribuyó a empeorar la situación laboral, pero como se explicó, desde agosto y septiembre ha habido una recuperación lenta pero clara tras una disminución de las restricciones por parte del gobierno. Se observó que hay actividades que realmente se necesitan seguir ocupando. Hay cosas que no podemos cerrar por completo, entonces una vez que nos pudimos acoplar a todas estas situaciones, se encontró una mejor manera de ir viviendo esta nueva normalidad que tenemos. Sin embargo, en estos meses se ha observado también que ha habido un aumento en todos los contagios y todo esto de la pandemia. También esta situación nos podría llevar nuevamente a medidas estrictas de confinamiento, por lo que el panorama laboral del país nuevamente se ve afectado, haciendo retroceder así nuestra recuperación de los últimos meses. No podemos olvidar que al ser esta una investigación de un fenómeno en desarrollo, en cualquier momento las situaciones imprevistas pueden modificar su rumbo, como lo informó en noticias recientes la Organización Internacional del Trabajo, donde publica que la tasa del desempleo podría llegar a ser del 11.7% de la actividad económicamente activa, o sea, la PEA, basándose en un análisis de datos que provienen de la ENOA, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y de la ETOE, la Encuesta Telefónica de Operación y Empleo. Estos son proporcionados por el INEGI. Bueno, eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Les agradecemos a las tres ponencias que se presentaron en esta hora. Ahora pasaremos a las preguntas. Se le hará una pregunta a los tres equipos y cuando terminemos la primera pregunta a los tres equipos, se regresará al primer equipo para hacer la segunda pregunta. Ok, empezaremos con las preguntas. La primera pregunta para el primer equipo es, ¿qué más se podría hacer aparte de lo que la escuela ya dio para que los alumnos no deserten y sigan estudiando? Bueno, aquí no solamente hablamos de la cuestión en particular de la ESCA, hablamos de un contexto general en donde muchos de los estudiantes en México no cuentan con esas herramientas. Entonces, lo que, bueno, mayormente investigamos y de acuerdo a nuestro punto de vista, es que se deben de brindar las herramientas necesarias a los alumnos
para que puedan llevar el estudio desde su casa. Hablamos de computadoras, hablamos de becas, hablamos de internet, que bueno, ya se han dado algunos casos, por ejemplo, en el Politécnico ya se ha dado, en la UNAM ya se ha dado, sin embargo, aún hay mucha población que no cuenta con estos beneficios, entonces sería potencializar más estas campañas para que llegue a mayor número de estudiantes el apoyo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el segundo equipo. La segunda ponencia es ¿cómo lidiar con el trabajo doméstico con el que las mamás cargan día con día, sobre todo por la situación que mantiene a la mayoría en la casa? Sí, pues lo que se podría hacer es que las familias que contratan estos servicios domésticos tomen conciencia justamente para no despedirlos, no descansarlos, porque es su única fuente de ingresos, y también que se tomen todas las medidas sanitarias, aunque parezcan exageradas, tener cubrebocas, caretas, incluso guantes, para que se protejan ellos y a las personas que están en dichas casas y que los emplean. Muchas gracias. La tercera pregunta es para el tercer equipo. Dice, ¿qué opciones consideran que les quedan a los restaurantes que solo pueden tener servicio para llevar ahora que en la CDMX tenemos la ley de cero plásticos de un solo uso? Creo que lo más importante sería adaptarnos, ya que pues esta es una nueva realidad que tendremos de hoy en adelante y solamente poder, solamente sería, la opción sería invertir en nuevos desechables biodegradables y pues tratar de mejorar las condiciones como el servicio a domicilio y creo eso sería todo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta para el primer equipo es, cuando se termine de vacunar a la población de máximo riesgo, ¿hay algún plan para el regreso paulatino a las clases? No, por el momento todavía no estamos seguros porque, bueno, no sabemos, como últimamente se ha visto, qué es lo que podría suceder en cuanto a las reacciones que puedan presentar. Entonces, por el momento no tenemos esa información. Gracias. La siguiente pregunta es para la segunda ponencia y es, ¿cuál sería una buena estrategia para volver a impulsar la economía en el país? Sí, una buena estrategia sería no frenar todo de golpe y que se hiciera muchísimo más conciencia y aplicar algunos castigos para las personas que no siguen las normas para cuidarse y cuidar a toda la población. Es decir, que si las personas van en la calle y no tienen cuidan su sana distancia, o no tienen el cubrebocas, o no cumplen con las medidas, o las personas que hacen reuniones de muchas personas, que realmente se les castigue para poder hacer una mayor conciencia y que no tengamos el semáforo en rojo y así se pueda activar la economía de nuevo. Gracias. Por último, la última pregunta es para el tercer equipo y es, ¿qué empresas se vieron más afectadas por la pandemia en México? Bueno, como tal serían los sectores económicos. El principal sector fue el de viajes, como por ejemplo las aerolíneas, el servicio de comida, los servicios de diversión o esparcimiento sería como los cines, los centros recreativos, los centros de juegos, también serían los museos, todo lo que tenga que ver con el servicio, todo lo que tenga que ver con lo del servicio y también sería
serían los sectores como de ¿cómo se llama? De las tiendas departamentales, ya que pues principalmente la gente ha preferido los servicios como Amazon, ya que son más seguros, y pues se ha visto más afectado también por los crecientes cierres que han tenido todos los sectores como Sanborns, como sería, ahorita el mayor que tuvo mayor repercusión fue el de Best Buy, que a pesar de ser un gigante tecnológico, pues la verdad no pudo aguantar los golpes que trajo la pandemia. Gracias. Muchas gracias. Damos por concluido la mesa de trabajo número 1. Los invitamos a los asistentes y a los que están siguiendo el live en Facebook que sigan los demás en vivos para la siguiente actividad del foro. Muchas gracias. Así es, compañeros, los invitamos a que escuchen los podcasts y los videos de la unidad de aprendizaje, desarrollo de sustentabilidad. Gracias, compañeros. Pues ya